Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver algo parecido, un vídeo de Phoebe, que se pronuncia Phoebe, o sea, de Phoebe, Phoebe, que es muy parecido a este vídeo que vimos en el que tenemos en pantalla ahora, que titulé así, donde ahí hace un breve relato sobre la historia del alma. Pues vamos a ver también un breve relato, tal como ella titula, de su aborto natural, o como lo quieres llamar, aborto espontáneo también se llama. Lógicamente está basado en lo que llamamos la verdad divina, que es un tiempo muy extraño este que vivimos, ¿verdad? Porque ante el despertar posible de tantas personas que tenemos tanto tiempo para volver a reiniciar la humanidad en el conocimiento preciso de las cosas de nuestra relación con Dios y el mundo espiritual, pues en este río revuelto de esta crisis en el sentido técnico de momento de giro y de cambio posible, pues hay muchos tipos de verdades, ¿no? Y ayer veíamos, o sea, se dan muchos y muy caóticamente muchas verdades, potencialmente verdades. Claro que no todas son verdad. Por ejemplo, ayer vimos sobre la evolución algunas cosas en una visualización muy larga donde estuvimos leyendo y traduciendo 2 artículos muy interesantes, entre otras cosas, en este vídeo sobre el papel higiénico y otras cosas. Y entonces se nos quedó por comentar quizás eso como un gran rasgo a tener en cuenta, que no nos desanime el hecho de que tenemos en el mercadillo de semiverdades y de medias verdades y de falsedades en lo que llamamos nueva era también. Hay mucha desinformación por parte del mundo espiritual también, porque hay muchos espíritus o desencarnados que también están autoengañados, etcétera, y ellos mismos pueden que no tengan malas intenciones del todo. Y entonces, por ejemplo, lo veíamos con el tema en el que yo caí, con el tema de pensar que el ser humano podría ser un, un ser creado por eso que llaman extraterrestres, que en realidad son desencarnados, y que podría ser una especie de híbrido, podría ser una ingeniería genética desde hace unos miles de años. Entonces, lo importante de esto es que no nos desanimemos, porque la fe es quizá de lo más importante, es decir, no bajemos en la fe, que ya se dice pronto, luego puede ser muy difícil, se nos puede hacer muy cuesta arriba, porque somos muy débiles por el miedo nos debilita mucho, pero lo importante de esto en general es que no nos desanime a la hora de pensar que hay una verdad concreta y que podemos acceder a ella de manos directamente de Dios, nada más y nada menos, a través de sentir lo que Dios opina sobre las cosas, no lo que un espíritu o desencarnado, esos supuestos extraterrestres que son desencarnados en realidad, o cualquier otra persona muerta o viva, nos pueda hacer creer más o menos sabiendo que esa persona está ahí o por la influencia que hemos recibido de ellas cuando éramos pequeños, transgeneracionalmente, por ese traspaso de emociones. Entonces es muy importante esto, que ante muchas verdades, o sea, el problema no está en que, el problema es sobre todo insistir en no ser dogmáticos. Lo que pasa es que aquí, como ha habido este proceso donde he encontrado algo que de repente es, lo ha aclarado, ha puesto las fichas en su lugar, las fichas de entrada, pues esto hay algunas cosas básicas que ya son las hipótesis con las que jugamos, por así decirlo, y que llamamos hipótesis porque hasta que no las sintamos plenamente, estas cosas no son para nosotros verdad, que es lo importante, que para nosotros sea verdad. Y eso hay que sentirlo, comprenderlo es sentirlo, conocerlo es sentirlo en el alma. Y también para los científicos, aunque no lo digan, ellos la certeza que sienten sobre las cosas al final es un sentimiento. Entonces esto
Esto es lo mismo, la fe es la misma en todos los ámbitos del humano y tiene que ver con que somos un alma que en último término es eso que nos contaba Jesús, que son emociones, deseos, intenciones. Lo malo que hay muchas emociones desde las cuales ahí nos podemos perder porque almacenamos miedos y cosas que no tienen que ver con esa certeza, con esas historias, precisamente difuminan las certezas posibles o las distorsionan. Pero el hecho de ser alma, que de alguna manera domina toda la creación a nuestro alrededor, en cierto sentido, de toda y de creación, en cierto sentido, que vamos experimentando con ello, el hecho de ser un alma es precisamente lo que simplifica todo y ese ánimo, esa vida a nivel personal única, con libre albedrío y autoconsciente a nivel tan profundo como al nivel del alma, no a nivel mental, es pues lo que simplemente con la ayuda de Dios y del arrepentimiento y el perdón vamos a estar eternamente, al principio un rato, porque el arrepentimiento y el perdón ya no harán falta a partir de dentro de unos cientos de años o cuando le toca a cada uno, cuando quiera cada uno progresar bien del todo y ya recibir del todo amor de Dios todo el rato. Pero luego va a ser siempre con los mismos ingredientes, por así decir, de este camino que progresaremos eternamente, siempre con esa humildad, en el sentido que nos ha dicho Jesús, que significa esa capacidad del alma de absorber verdad y amor y todos los principios de Dios cada vez más intensamente. Eso es un juego eterno para el cual estamos diseñados y creados, bendecidos por la vida que nos ha dado Dios de esta manera, con este regalo que nos encontramos ya hecho, es un planeta, que la vida primera empieza físicamente, pero para los, entre comillas, pobres, pues no hay que compadecerse equivocadamente porque nosotros el compadecimiento que solemos tener es falso, no es amoroso. Entonces, pero bueno, para los pobres, entre muchas comillas, de nuestros hijos abortados, bien sea natural o de la otra manera, pues es una vida física que prácticamente solo es un trauma. No hay un autodescubrimiento a nivel de la experiencia del cuerpo físico, que es el primer, junto al cuerpo espíritu, el primer instrumento para desarrollarnos. Entonces, como almas. Entonces vamos a ver un vídeo que es muy breve, ya digo, y lo vamos a poner esta vez con los subtítulos traducidos por el mismo Google. Y ya, si tengo que parar para alguna aclaración o lo que sea, vamos a verlo. My name is Phoebe, and this is a brief story of my miscarriage and some of the things I've learnt through the experience. This is me a few years ago, a fit and healthy 27-year-old. This is my ex-partner, and we were together at the time and had been for about 2 or 3 years at that point. Habían estado juntos en ese momento ya durante 2 o 3 años. Ya llevaban así. However, the relationship was failing. I was constantly angry that I wasn't getting love, or my opinion of what love is, the way that I thought I should be by him, and I was feeling pretty justified about being so mad and demanding. Está hablando en femenino, aunque aquí lo traducen en masculino, ¿vale? I was basically living in a desperate need to control everything in my environment, including my partner's feelings, to avoid how afraid I was of how it might feel if we were to break up, which was looking more and more inevitable. Lo cual se sentía cada vez más inevitable, la ruptura. So to share some history. Así que aquí va algo de historia. Many women do, I come from a line of women before me who were, for the most part, homemakers. Traditional roles are very much in play, with the women in charge of raising the children and being a supportive wife. Una esposa de eso, del tipo supporting, que es la que sostiene la casa, digamos, a la gente. Inside of my soul, I could feel, and I still do feel, some very strong false beliefs about what it means to be a woman that have been passed down through generations, emotionally, behaviourally, and verbally. A good woman knows how to raise children and be a good wife. A successful woman has created a home for a family.
Una mujer exitosa tiene que crear un hogar and a valuable woman is a mother. Despite my y eso, y la mujer valiosa es una madre. Esas son las creencias falsas que, fijaros, esto es muy paradójico porque lo cual no quita que las medidas de apoyo a las familias, precisamente para que no, y las medidas de alguna manera favorecer lo que tradicionalmente llamamos familia, según cómo se hagan, son muy importantes, ¿no? A veces para precisamente evitar grandes pecados como este asesinato, ¿no? Que indirectamente el aborto espontáneo también es un asesinato emocional del que nosotros pues apenas empezamos a despertar como pecado que es realmente, y a los sentimientos que tiene Dios sobre ello y la relación de Dios con el aborto o la aborto, la relación de esa personita con nuestra Madre Celestial, cómo ha sido alterada, la potencialidad de esa relación, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso, es Despite my rebellion against these beliefs and my attempts to be independent and worldly and progressive and pretend that I didn't really feel this way, deep down, I felt like without those things, I was a failure as a woman. así, sí. En el fondo, sus sentimientos más profundos, pese a la máscara o la fachada de buen rollo, de ser juvenil y más allá de lo tradicional, en el fondo lo que tenía era estos sentimientos de que soy un fracaso si no soy una madre, ¿no? And now here I was, 27 years old, headed full speed for the doomed status of alone. No longer worldly or cool, just pretty desperate and needy and mad. So it was within this emotional environment that I got a positive pregnancy test. I quickly decided that this was going to be exactly what I needed in my life. I could feel my partner didn't really share my enthusiasm, but that didn't matter to me. I wanted this baby. This baby had the potential to change everything for us. We could start fresh, find a new place to live, build a life together. I would Construir nuestra vida juntos. finally feel like I had a role to play, like I had somewhere to fit in within our family structures. O sea, por fin sentía que tenía ese papel en la vida, ese propósito, ¿no? Ese rol. Like I had something to give and a place to fill in the world. I wouldn't be a no one anymore. I'd be a Que muchas veces, fijaros, los niños, incluso antes de nacer, incluso los sacrificios que en muchas tradiciones al final en las culturas terrestres ha habido de gente viva, ya sean pequeños, esos sacrificios es como entregar algo supuestamente muy preciado a los desencarnados que se hacen, bueno, que son los dioses de la antigüedad, vamos, y propiciatoriamente, ¿no? Buscando su benevolencia y cosas así, ¿no? Esta locura que ya la vimos en unos audios que para mí me aclararon mucho, en momentos donde tenía muchas aclaraciones nuevas, esas semillas, porque aún tenemos que absorber muchas cosas, ¿no? La mayoría en el alma, pero en esos audios vimos casos de esto y pude empezar a entender muy claramente cómo afecta, pues por ejemplo, hay desencarnados alrededor de nosotros, familiares, con los cuales podemos, por ejemplo, sentir un refuerzo de esas exigencias que le hacemos al entorno, exigencias muy duras emocionalmente, que son para no sentir nuestros propios miedos, como va a explicar aquí ella. Vamos a seguir. someone. I'd be a place to fill in the world. I wouldn't be a no one anymore. I'd be a someone. I'd be a mother. O sea, ya dejaría de ser nadie, ya no sería nadie más, ya nunca más sería una Mindundi, sería una madre. I knew I was pregnant for 10 days. This precious baby was as yet no bigger than an apple seed. In that short time, I had intellectually recreated myself. My heart was not mended. I'd just pulled a rug over the O sea, su corazón no estaba reparado, pero ella intelectualmente se había hecho a sí misma una figura, ¿no? Un autoconcepto, digamos, mental. smelly pile of pain inside of it and given myself yet another reason not to go there. The smelly pile of pain inside of it and given myself yet another reason not to go there.
Ahí se refiere a que sobre su corazón, que no había sido reparado, simplemente puso esa alfombra de, está bien traducido aquí, de pila maloliente pile of pain inside of it, de dolor, and given myself yet another reason not to go there. The y se dio una razón más para no entrar en eso, para no entrar en eso que tapaba la alfombra intelectual. problem with avoiding my pain like this is that I was demanding that my environment take it away from me, make me feel good where really I don't. Era para hacerse sentir bien, para hacer ella misma, a sí misma, sentirse bien, pero que realmente no se siente bien. Aquí sería la traducción más correcta. As much as I felt like I loved and I wanted this child, their sensitive soul was in my firing range, and these demands were direct, and I wanted this child where really I don't. As much as I felt like I loved and I wanted this child, their sensitive soul was in my firing range, and O sea, en tanto que ella estaba sintiendo que ella quería y amaba a ese niño, mientras tanto esa alma en el útero, estaba ahí en su campo de tiro. these demands were directed straight at it. Y estas demandas, que aquí ella, estas exigencias las escribe con letras, que es, arréglame, esto es un imperativo, ¿no? Fix me, o give me purpose. O aquí, por ejemplo, aquí pone I'm worthless without you. O sea, no tengo valor sin ti. O sea, no valgo nada si tú no estás, si tú no eres, sin ti, vamos. I'm worthless worthless without you. Give me todo eso, ¿no? Estaban dirigidas directamente a él. Fijaros que las adolescentes incluso también ya son suficientemente mayores como para poder darse cuenta de que están dirigiendo a ese ser dentro de ellas todo este tipo de reacciones que pueden parecer amorosas y naturales, pero no lo son. Son todo lo contrario, de hecho. Entonces, como las almas, como ya he dicho, son muy sensibles, las de los niños, pues veamos. whether I was aware of it or not. O sea, ya fuera que ella como madre fuera consciente de que estaban directamente dirigidas hacia el niño o la niña, esas demandas efectivamente se dirigían hacia esa persona. Aquí ha añadido la de necesito un hijo. This baby had a job Esto es arregla mi vida. to do, O sea, este bebé ya tenía un trabajo por hacer. a role to play, and therein lay the problem. I don't know if I can accurately describe in words how it felt to realize I was having a miscarriage and then tread water through the following minutes, hours. Aquí se refiere a, no sabe si puedes describir realmente cómo se sentía en esos momentos el tenerlo. Imagino que se refiere a los sentimientos de desolación, que no sabe si puede expresarlos. Aquí la expresión que está empleando es de tread water, que es tratar de no hundirse durante los siguientes, va a decir ahora, segundos, minutos, días. Es con una especie de idea de desolación, de estar caminando sobre aguas difíciles. Hours, days, and weeks. There was a jumble of true grief and deep sadness, but this was also confused with the intense pain of having my fantasy dream life ripped away from me. Having a child had quickly become an addiction to help me avoid my fear, and in the gulf that followed this child's death, I had Y en el abismo, podríamos decir, quizá, ¿no? En el Gulf, en el que siguió a la muerte de este niño, no other addictions, no no tenía más adicciones, no había substitutions that I could no había otras sustituciones a las que poder recurrir. turn to that were powerful enough to adequately numb this fear and pain that was rising to the surface. No había de esas cosas adecuadamente capaces de adormecer ese miedo y dolor que estaban surgiendo a la superficie. Interestingly, I discovered that the fears that came up so intensely for me during the miscarriage were pretty much the same fears I was trying so hard to suppress my whole life. O sea, esos mismos miedos que ella tenía eran los mismos que estaba tratando con todas sus fuerzas, son los mismos que ha estado toda su vida tratando de reprimir.
I was afraid to feel how much of a complete and utter failure I felt as a woman and how unloved I felt. The miscarriage didn't create these feelings. ¿Veis? Esto es un aspecto fundamental, ¿verdad? De cualquier espiritualidad en realidad, ¿no? De no reaccionar inmediatamente con una interpretación falsa sobre lo que estamos sintiendo, achacársela a los eventos externos, cuando esos eventos externos en realidad nos están trayendo la verdad interna de que nosotros ya tenemos todos esos sentimientos y ahora, gracias a la ley de atracción, pueden salir. O sea, hemos atraído en nuestras vidas, debido a nuestra adicción, en este caso un evento negativo, que no es solo un evento, es también participando de nuestra voluntad, no es así una cosa, bueno, siempre está participando en nuestra condición álmica o nuestra voluntad, incluso en las cosas que no lo parece, como cuando co-creamos entre todos las guerras, que hace poco hablamos de ello, etc. Entonces, el aborto no creó estos sentimientos. It just shone a O spotlight sea, el evento del aborto on what was already there and had simplemente puso un foco de luz sobre aquello que ya estaba ahí y que había estado been inside me for a really, really long time, dentro de mí, dice, durante mucho tiempo. creating all sorts of problems in my life. I don't believe that miscarriage is random. Through what I've heard about the soul and through my own experience, miscarriage occurs as a result of the emotional environment in which a new and highly sensitive soul finds itself after conception. This is pretty confronting to recognize, but it's not about self-blame or self-punishment. Trust me, these things get you nowhere. It's about being able to consciously take responsibility for why these pregnancies fail and babies die, and change that so that doesn't happen again. Se trata de lo que ha dicho y de cambiar eso para que no vuelva a suceder. In our case, I believe that my partner Punto. En nuestro caso, and my child passed as a direct result of the demands I placed on it to fix me, to fix my life, and from the fear-based environment that both my partner had created and proceeded to project onto the child. Unintentional demands I placed on it to fix me. aquí habla, parece que con el mismo verbo sobre el fallecimiento del hijo que sobre el de la pareja, pero me imagino que se refiere a que tanto que se acabó la relación de pareja como que falleció el niño o la niña. I believe that my partner and my child passed as a direct result of the demands I placed on it to fix me, to fix my life, and from the fear-based environment that both my partner had. I believe that my partner and my child passed as a direct result of the demands I placed on it to fix me, to fix my life, and Bueno, se refiere a que el hijo de ellos dos no es que no está incluyendo que hubiera acabado su relación. O sea, yo creo que dice que el hijo de ellos murió por eso, por las exigencias que le hice, como ya hemos dicho. Aquí pone dame valor, and from the fear-based o sea, de valioso. environment that both my partner had created and proceeded to project onto the child unintentionally. To fix me, to fix my life, and from the fear-based environment that both my partner had created and proceeded to Que tanto yo como mi pareja habíamos creado ese entorno, también desde ahí, desde ese entorno, project onto que habíamos procedido a crear y proyectar, the child hacia el niño, unintentionally. sin querer. The decision that I made, which caused my child to pass into the spirit world at the tender age of 4 or 5 weeks old, was to not feel my past emotional pain and release it, and instead continue to demand that others make it go Y en cambio, en vez de sentir ese dolor, seguir exigiendo que otros sean los que hagan que desaparezca ese dolor. away for me. I'm not saying that the emotional cause will be the same for everyone. I imagine it will vary depending on different people's life experiences and the unresolved issues we each carry. I've been taught that real, long-lasting healing comes Se me ha enseñado que una curación real y duradera, aquí sobra ese punto, through personally experiencing all of our emotions in a sincere way. I still have a heap of grief to feel around this issue, and I still haven't really fully grieved the loss of this child. o sea, todavía no he hecho el duelo, grief, la pena de duelo por esto.
It feels so closely linked to my feelings of worth and value as a woman and person, and how unlovable I've felt deep down. And these, seem to be tough things to address. I still spend most of my time acting in ways which help to keep me away from these feelings, even though I've had enough experiences to know that feeling and releasing my pain in a cathartic way always leads to more happiness, clarity, and often insight. Insight es lo que dice al final, que es como intuición, podríamos decir. Liberar el dolor Cathartic way, de esa manera catártica, es decir, como los niños, con toda el alma, ¿no? Como el alma está dando la vida a los cuerpos físico y espiritual, pues involucra al cuerpo de una forma espontánea y sin dolor y sin daño, o sea, sin más dolor, quiere decir, de más pecados, porque al liberar la rabia no vamos a cometer más pecados, sino que lo vamos a hacer de esa manera, digamos, inocente, humilde, catártica. always leads to more happiness, clarity, and often insight. I've slowly opened to the idea of asking God and allowing God to help me through this healing process. When I have, it's been very emotional, as Cuando lo hace esto de hablar con Dios, es muy emocional. God seems to want to help me release the pain. I've also discovered that God wants to share with me more truth about the miscarriage. I discovered that the same beliefs and feelings that caused the miscarriage also have a huge effect on other areas of my life and my struggle to be in a loving relationship. En otras áreas de su vida y de su forcejeo o lucha a la hora de querer tener una relación. I discovered that my child is not dead and gone, but still alive in the spirit world and was cared for by a special nurse after her passing. And I also discovered that I can actually still have a relationship with her if I desire to. También puede tener una relación con su hija si lo deseo. I also discovered that God doesn't judge me for what happened, but wants to help me and feels compassionate towards me. Similarly, I would never judge anyone who has had a miscarriage, as I've been there and I'm not through it. I only want to help people see that we can take personal responsibility and change. This information has helped me so much, and I want to share what I've learnt. Pues hasta aquí, como veis, el vídeo de Phoebe.